Capítulo 17. No había estado en el hospital desde hace unos meses, cuando la enfermera charlaba con el teniente Urbano Marica, y ella había dejado de insistir en que volviera a hacerme una revisión. Pero una tarde, durante un partido de ping-pong en el que estaba presente todo el personal, sentí que me tocaban el hombro. Era la enfermera con uniforme blanco y cofia. Era la primera vez que la miraba directamente. Sus dientes blancos contrastaban con su piel oscura y reluciente, y cuando sonreía, la cara no solo se volvía más hermosa, sino que brillaba de puro encanto. Era alta y tenía unos ojos marrones grandes, amables y acogedores. Me dio una botella de Coca-Cola. «Ven a verme cuando te apetezca», dijo, sonriendo, y se marchó. La botella de Coca-Cola estaba fría y me impactó. Dejé la sala de juegos con Alají y salí afuera a sentarme en una piedra a beber el refresco. «¿Le gustas?», dijo Alají bromeando. No dije nada. «¿A ti te gusta o qué?», preguntó. «No lo sé. Es mayor y es nuestra enfermera», dije. «Eso es que te dan miedo las mujeres», contestó Alají. «No creo que le guste de la manera que piensas». Miré a Alají, que se reía. Cuando terminamos la botella, Alají se fue y yo decidí ir al hospital. Cuando llegué a la entrada, miré adentro y vi a la enfermera al teléfono. Me indicó con un gesto que entrara y me sentara. Me sonrió para que viera que se daba cuenta de mi presencia a pesar de hablar por teléfono. Miré alrededor y vi un gráfico en la pared con los nombres de los chicos del centro. En recuadros junto a los nombres había una marca que indicaba que habíamos asistido al menos a una sesión. No había nada junto a mi nombre. La enfermera cogió el gráfico y lo guardó en un cajón mientras colgaba el teléfono. Acercó la silla a mí y pensé que iba a preguntarme algo de la guerra, pero me preguntó tranquilamente: «¿Cómo te llamas?». Me cogió por sorpresa, porque estaba convencido que sabía mi nombre. «Ya sabes cómo me llamo», dije de mala manera. «Puede que sí, pero quiero que me lo digas tú», insistió, abriendo mucho los ojos. Vale, Ismail», dije. «Un buen nombre», y continuó. «Yo me llamo Esther, y debiéramos de ser amigos». «¿Estás segura de que quieres ser amiga mía?», pregunté. Solo pensó y después dijo: «¿Por qué no?». Me quedé callado porque no sabía qué decir, pero tampoco confiaba en nadie en ese momento de mi vida. Había aprendido a sobrevivir y cuidar de mí mismo. Había hecho lo mismo casi toda mi vida corta, sin nadie en quien confiar, y francamente me gustaba estar solo, porque así era más fácil sobrevivir. Personas como el teniente, a quien habían obedecido y en quien había confiado, me habían hecho desconfiado, sobre todo de los mayores. Desconfiaba de la intención de la gente. Había llegado a creer que las personas solo trataban amistad para explotarse mutuamente. Así que no le hice caso y empecé a mirar por la ventana. «Soy tu enfermera y basta. Si quieres ser mi amigo, tendrás que pedírmelo. Y primero tendré que confiar en ti», dijo. Yo sonreí porque yo estaba pensando en lo mismo. Se quedó perpleja al principio ante mi sonrisa. «Tienes una sonrisa preciosa. Debieras sonreír más a menudo». Inmediatamente dejé de sonreír y me puse tenso. «¿Quieres que te traiga algo de la ciudad?», preguntó. Pero yo no lo contesté. «Es todo por hoy», dijo. Unos días después de la conversación, la enfermera me dio un regalo. Los chicos estaban colocando una red de voleibol en el patio. Alají volvió de su sesión del hospital y me dijo que la enfermera Esther quería que fuera a verla. Yo quería ver el partido, pero Alají se puso a tirar de mí y no paró hasta que llegamos a la puerta. Después me empujó dentro y se fue soltando risitas. Tirado por el suelo, vi a Esther sentada a la mesa sonriendo. «Alají dijo que querías verme», dije, poniéndome de pie. Ella me lanzó un paquete. Lo cogí preguntando qué sería y por qué me lo daba. Ella me miraba esperando que lo viera. Cuando lo desenvolví, pegué un salto y la abracé, pero inmediatamente disimulé mi alegría y pregunté severamente: «¿Por qué me das un Walkman y una cinta si no somos amigos?».
¿Y cómo sabías que me gustaba la música rap? Siéntate, por favor, dijo, cogiendo el paquete. Metió la pila y la cinta en el Walkman y me lo devolvió. Me puse los auriculares y oí a Run DMC. It's like that and that the way it is. Empecé a balancear la cabeza y Esther me apartó los auriculares de las orejas y dijo: Tengo que examinarte mientras escuchas las músicas. Acepté y me quité la camiseta, subí a una balanza y ella me miró la lengua y usó una linterna para mirarme los ojos. No me importó porque la canción me había transportado y escuchaba atentamente todas las palabras, pero cuando empezó a examinarme las piernas y vio las cicatrices de la espinilla y me quitó otra vez los auriculares y preguntó: ¿Cómo te hiciste estas cicatrices? Heridas de bala, dijo como si nada. Su cara se llenó de pesar y su voz tembló al decir: Tienes que contarme lo que pasó para que pueda prescribirte el tratamiento. Al principio me sentí reticente, pero ella dijo que solo podría tratarme como si debido si le contaba lo que ocurrido, especialmente cómo me había curado las heridas de bala. Así que se lo conté, no porque me apetecería, sino porque pensé que si le explicaba algo terrible me tendría miedo y no haría más preguntas. Ella escuchó atentamente desde que empecé a hablar. Tenía los ojos fijos en mí y yo bajé la cabeza, sumergiéndome en mi pasado reciente. Durante la segunda estación de lluvias de mis años de guerra, el suministro de munición y alimentos disminuyó. Así como de costumbre, decidimos atacar. Primero fui con mi pelotón a espiar un pueblo. Lo vigilamos todo el día y vimos que eran más que nosotros y que estaban bien armados y con armamento más nuevo. No estoy seguro de que fueran rebeldes porque tenían menos niños que otros que habíamos atacado. La mitad llevaban uniformes militares y la otra mitad ropa normal. Volvimos a la base e informamos al teniente de los hallazgos de mi pelotón. Salimos inmediatamente hacia el pueblo, que estábamos a unos 3 días a pie. El plan era asegurar el pueblo, quedarse allí y construir una nueva base en lugar de llevarse los suministros. Dejamos a 2 hombres atrás custodiando la base. Salimos del pueblo de noche, alternando el paso rápido con la carrera durante toda la noche. Durante aquellos 3 días paramos una vez al día a comer, beber y tomar drogas. Llevamos encima todas las municiones, armas ametralladoras semiautomáticas. Cuando uno tenía 2 armas, una atada a la espalda y otra en la mano. La mañana del tercer día, el teniente nos hizo descansar más que en los otros días anteriores. Después caminamos todo el día y partir al anochecer hasta que vislumbramos el pueblo. Había mangos, naranjos, guayabos y parecía que hubiera sido una plantación. Los rodeamos y esperamos la orden del teniente. Mientras estábamos emboscados, empezamos a darnos cuenta de que el lugar estaba vacío. Yo estaba echado junto al teniente y me miró con una expresión desconcentrada. Le susurré que el pueblo estaba lleno de hombres armados hacía solo unos días, aunque parecía desierto. Seguimos observando y un perro cruzó el pueblo por el sendero ladrando. 1 hora después, 5 hombres armados entraron en el pueblo, cogieron cubos del porche de una de las casas y se fueron al río. Empezábamos a sospechar que algo no andaba bien cuando dispararon un tiro por detrás. Ya estaba claro, nos habían tendido una trampa. Los atacantes querían empujarnos hacia el pueblo para tenernos en campo abierto. Intercambiamos tiros toda la noche hasta que rompió el día, momento en el que no tuvimos más remedio que refugiarnos en el pueblo tal como ellos querían. Yo había perdido 5 hombres y los rebeldes ponían en peligro al resto. Estaban en los árboles de mango, los naranjos y guayabos, preparados para lanzar una lluvia de balas sobre nosotros. Mi pelotón se dispersó, corriendo de un extremo del pueblo al otro, agachándose detrás de las casas. Teníamos que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde, pero primero había de deshacerse de los tiradores de los árboles, y lo hicimos rociando las ramas de balas para hacer caer a los rebeldes. A los que no murieron inmediatamente los rematamos antes de que tocaran el suelo. Para batir el campo abierto,
y reagruparnos en la selva cercana, teníamos que abrir un claro para cruzar. Había demasiado fuego potencial alrededor. Así que concentramos el nuestro en una zona hasta que los matamos a todos. En cuanto tuvimos tiempo de reagruparnos, el teniente volvió a hacer un pequeño discurso sobre la importancia de luchar ferozmente para capturar el pueblo, o nos veríamos obligados de deambular por la selva en busca de otra base. Algunos estaban heridos, pero no tan gravemente que no podrían combatir. Otros, como yo, tenían muchas heridas de bala, pero las ignoraban. Nuestro primer contraataque tenía el objetivo de apoderarse de la munición de los muertos. A continuación, lanzamos un segundo ataque brutal para obtener el control del pueblo. Durante más de 24 horas, nos retiramos y atacamos, utilizando las armas y la munición de los que habíamos matado. Por fin nos pareció que habíamos vencido a nuestros rivales. No se oían tiros. Los matorrales detrás de los mangos estaban inmóviles. Parecía que el pueblo fuera nuestro. Estaba llenado mi mochila de munición de una cabaña cuando empezaron a llover balas otra vez sobre el pueblo. Me dieron 3 veces en el pie izquierdo. Las primeras 2 balas entraron y salieron, y la última se quedó dentro. No podía caminar, de modo que me eché al suelo y disparé hacia la maleza de donde habían salido los tiros. Disparé todo el cargador en aquella zona. Recuerdo que sentí un cosquillo en la columna, pero estaba demasiado drogado para sentir dolor, aunque el pie ya había empezado a hincharse. El sargento médico del pelotón me arrastró dentro de una de las casas e intentó extraerme la bala. Cada vez que levantaba las manos de mi herida, veía correr la sangre por sus dedos. De vez en cuando me frotaba la frente con un trapo mojado. Empezaba a sentir los ojos pesados y me desmayé. No sé qué ocurría, pero cuando me desperté al día siguiente me sentía como si tuviera clavos en los huesos del pie y me hubieran cincelado las venas. Tenía tanto dolor que no era capaz de gritar. Solo me saltaban las lágrimas. Veía borroso el techo de paja de la cabaña en que estaba. Me esforcé para enfocar mi entorno. El tiroteo había cesado y el pueblo estaba en silencio. Así que di por supuesto que habían ahuyentado definitivamente a los atacantes. Me sentí momentáneamente aliviado, pero el dolor en el pie volvió, tensándome todas las venas del cuerpo. Apreté los labios, cerré los pesados párpados y me agarré con fuerza al borde de la cama de madera. Oí pasos que entraban en la casa. Se colocaron junto a mi cama y en cuanto empezaron a hablar, reconocí sus voces. El chico sufre, pero no tengo medicinas para aliviarle el dolor. Lo tengo todo en la otra base. El sargento médico suspiró y continuó. Si mandamos a alguien, tardaría 6 días en ir y volver. Ya habrá muerto de dolor para entonces. Entonces tenemos que mandarlo a la otra base. De todos modos, necesitamos las provisiones de allí. Haz lo que puedas para que el chico siga con vida, dijo el teniente y se marchó. Sí, señor, dijo el sargento médico y suspiró aún más. Abrí los ojos lentamente y esta vez lo vi con claridad. Le miré la cara sudorosa e intenté sonreír un poco. Tras oír lo que había dicho, me juré a mí mismo que lucharía con todas mis fuerzas y haría lo que fuera para mi pelotón cuando el pie se me hubiera curado. Te aliviaremos, chico. Aguanta un poco y sé fuerte, dijo el sargento médico amablemente, sentándose en mi cama para examinarme la pierna. Sí, señor, dije, e intenté levantar la mano para saludarle, pero él me la bajó suavemente. Entraron 2 soldados en la casa y dijeron al sargento médico que el teniente les había mandado para ayudar a trasladarme a la antigua base. Me levantaron de la cama, me colocaron una litera y me llevaron fuera. Al principio el sol me cegó, y cuando me sacaban del pueblo, las copas de los árboles del pueblo empezaron a dar vueltas. Pareció que el viaje duraba un mes. Me desmayé y me desperté muchas veces, y cada vez que abría los ojos, parecía que las voces de los que me transportaban se desvanecieran en la distancia. Finalmente llegamos a la base y el sargento médico se puso manos a la obra conmigo. Me inyectaron algo. No tenía ni idea de que tuviéramos inyecciones en la base, pero en mi estado no podía preguntar qué estaba ocurriendo. Me dieron cocaína, que estaba pidiendo desesperadamente. El médico se puso a operarme en cuanto las drogas hicieron efecto. Los demás soldados me cogieron de las manos y me metieron un trapo en la boca. El médico metió unas tijeras del aspecto tortuoso en mi herida y hurgó buscando la bala.
Sentía el metal dentro de mí. Todo mi cuerpo estaba tenso de dolor. Los huesos me dolían. Justo cuando pensaba que no podía más, el médico sacó la bala de golpe. Un dolor punzante me corrió la columna desde la cintura a la nuca y me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, era la mañana del día siguiente y las drogas habían hecho efecto. Miré alrededor y vi en la mesa los instrumentos que habían usado para mi operación. Junto a los instrumentos había un trapo empapado de sangre y me pregunté cuánto habría perdido. Alargué las manos hacia el pie y palpé el vendaje. Me levanté y salí cogiendo fuera, donde algunos soldados y el sargento estaban sentados. ¿Dónde está mi arma?, pregunté. El sargento me dio el G3 que estaba sobre el mortero y me puse a limpiarlo. Disparé un par de rondas sentado contra una pared sin hacer caso del vendaje del pie ni de nadie. Fumé marihuana, comí, sniffé cocaína y brambra. Ese fue lo único que hice durante 3 días hasta que nos marchamos a la nueva base que habíamos capturado. Antes de marcharnos, rociamos los techos de las casas con querosina, les prendimos fuego con cerrillas y disparamos un par de cohetes contra las paredes. Siempre destruíamos las bases que abandonábamos para que otras patrullas no pudieran aprovecharlas. 2 soldados me transportaron en la hamaca, pero esta vez tenía mi arma y miraba a izquierda y derecha mientras cruzábamos la selva por el sendero. En la nueva base, descansé 3 semanas y nombré a Alaji jefe de mi pelotón expedicionario. Maté el tiempo drogándome y limpiando el arma. El sargento médico me curaba las heridas y decía, «Eres afortunado». En aquel entonces no me consideraba afortunado. Creía que era fuerte y que sabía luchar. Poco sabía que sobrevivir a una guerra como aquella o a cualquier otra no es cuestión de estar bien entrenado o ser valiente. Pero aquello me hacía sentirme inmune a la muerte. Al final de las 3 semanas llegó el grupo de atacantes. El teniente sabía que vendrían. Me apreté el vendaje del pie, cogí mi arma y seguí a mi pelotón para emboscar a los atacantes antes que se acercaran al pueblo. Los matamos a casi todos y capturamos a algunos que llevamos a la base. Estos son los responsables de tus heridas. Ahora nos aseguraremos de que no vuelvan a disparar, ni a ti ni a tus compañeros. El teniente apuntó a los prisioneros. No estaba seguro de que alguno de aquellos cautivos fuera el tirador, pero en aquel momento me servía cualquiera. Estaban todos en fila, eran 6, con las manos atadas. Les disparé a los pies y vi cómo sufrían todo un día hasta que los rematé con un tiro en la cabeza para que dejaran de gritar. Al apuntar a cada uno, lo miré y vi cómo sus ojos abandonaban toda esperanza y se calmaban hasta que apretaba el gatillo. Sus ojos sombríos me irritaban. Cuando terminé de contárselo a Esther, ella tenía lágrimas en los ojos y dudaba entre acariciarme la cabeza o darme un abrazo. Al fin no hizo nada, pero dijo, «Nada de lo que sucedió fue culpa tuya. Solo eras un niño y siempre que quieras contarme algo estoy dispuesta a escucharte». Se quedó mirando, intentando establecer contacto conmigo para convencerme de lo que había dicho. Me enfadé y me arrepentí de haber hablado con un civil de mi experiencia. Odiaba lo de que no es culpa tuya, que todo el personal repetía cada vez que alguien hablaba de la guerra. Me levanté y mientras salía del hospital, Esther dijo, «Te concertaré una visita en el hospital de Connaught». Calló un momento y continuó, «Déjame el Walkman. No quiero que los demás te tengan envidia y te lo roben. Estaré aquí todos los días, así que puedes venir a escucharlo cuando quieras». Le lancé el Walkman y me marché, tapándome los oídos con los dedos para no oírle decir, «No es culpa tuya». Aquella noche, sentado en el porche escuchando a los chicos que comentaban el partido de voleibol que me había perdido, intenté pensar en los días de mi infancia, pero me fue imposible, porque me venían imágenes de la primera vez que le corté la garganta a un hombre. La escena se empeñaba en salir a la superficie de mi memoria como un relámpago en una noche lluviosa y oscura, y cada vez que sucedía tenía un dolor punzante en la cabeza que me dejaba la columna resentida. Entré y me senté en la cama mirando la pared para intentar dejar de pensar, pero aquella noche tuve una jaqueca muy fuerte. Froté la cabeza contra el suelo frío de cemento, pero no dio su resultado. Fui a las duchas y la puse bajo el agua fría, pero tampoco sirvió de nada. El dolor se hizo tan intenso que no podía ni caminar. Empecé a gritar. Llamaron a la enfermera de noche. Me dio unas pastillas para dormir, pero no me dormí.
ni siquiera cuando se me pasó la jaqueca. No era capaz de afrontar las pesadillas que vendrían. Esther me hizo contarle alguno de mis sueños. Se me limitaba a escucharme en silencio. Si quería decir algo, primero preguntaba, ¿quieres que diga algo? Generalmente le decía que no y le pedía el Walkman. Una tarde no le tocaba trabajar. Esther se presentó en el centro con una falda vaquera en lugar de uniforme blanco habitual. Vino una Toyota blanco con 2 hombres. Uno de ellos era el chofer y el otro un trabajador de campo de Children's Associated with the War, CAW, una organización católica que trabajaba con UNSF y algunas ONG que fundaban centros como el nuestro. Vamos al hospital a que te examinen y después daremos un paseo por la ciudad, dijo ilusionada. ¿Qué te parece?, me preguntó. Bien, acepté. Siempre me apetecía ir a la ciudad. ¿Puede venir también mi amigo Alaji?, pregunté. Claro, dijo como si ya supiera que se lo pediría. De camino a Freetown, el trabajador de campo se presentó. Me llamo Leslie y es un placer conoceros. Se volvió y nos estrechó la mano. Volvió a acomodarse y nos miró por el retrovisor. Esther iba sentada entre Alaji y yo y en el asiento trasero. Nos hizo cosquillas y de vez en cuando nos echaba el brazo al hombro. Yo me resistía a sus muestras de afecto y entonces ella lo hacía solo con Alaji. Yo apartaba la mirada y ella me daba un pequeño codazgo y volvía a pasarme el brazo. En el centro de la ciudad nos indicó la oficina de correos, tiendas, la sede de Naciones Unidas y el Cotton Tree. En Wallace Johnson Street, los tenderos ponían la música alta y tocaban campañas para atraerlos a los clientes. Niños y niñas transportaban heladoras sobre la cabeza gritando «¡Hielo, hielo, cerveza fría!». La ciudad me asombraba siempre, con tanta gente atraída arriba y abajo y los ruidosos tenderos con su peculiar sonido. Estaba mirando a uno que tocaba una campaña y lanzaba por los aires ropa de segunda mano para atraer a los transeúntes, cuando el coche se paró en el hospital de donde iban a examinarme. El doctor preguntaba continuamente «¿Te duele?», mientras me tocaba y apretaba las heridas. Empezaba a angustiarme cuando dijo que había terminado. Me vestí y fui a la sala de espera donde Esther, Leslie y Alaji me esperaban. Sonrían, y Esther se levantó y me tiró de la nariz para animarme. Fuimos paseando al mercado por el que habíamos pasado en coche. Me pasé casi todo el rato mirando una fila de cintas de un puesto. Esther y Alaji miraban camisetas de fútbol y él le compró una. Leslie me compró una cinta de Bob Marley. Era el álbum Exodus. Yo había crecido con la música reggae, pero hace tiempo que no lo oía. Mirando la cinta y intentando recordar las letras, empezó a dolerme la cabeza. Esther debió de notar lo que me sucedía, porque me quitó la cinta y se la guardó en el bolso. ¿Quién quiere una Coca-Cola?, preguntó. Yo estaba emocionado y corrí al puesto. Nos compró una a cada uno. Estaba fría y me hizo cosquillas en los dientes. La saboreé de vuelta al centro. Estuve animando y sonriente todo el rato. Leslie aprovechó la ocasión para decirme lo que habían asignado para ocuparse de mí y algunos chicos más. Se iba a ocupar de encontrarme un lugar donde vivir cuando hubiera terminado la rehabilitación. Si alguna vez necesitas hablar conmigo, ve al despacho de Esther y ella me llamará. ¿Entendido? Asenté con la cabeza, con la Coca-Cola en la boca. Antes de irse a casa con el coche aquella noche, Esther me llevó aparte y se agachó, mirándome a los ojos. Yo evité su mirada, pero no se desanimó y dijo, «Te guardaré la cinta de Bob Marley y te la traeré mañana. Ven a escucharla». Subió al coche y se despidió con la mano. Alaji ya se había puesto la camiseta y corría como si jugara a fútbol. Cuando llegamos al porche, todos se maravillaron con la camiseta nueva de Alaji. Era verde, blanca y azul, los colores de la bandera nacional. Llevaba el número 11 en la espalda. Alaji se pasó por el porche fanfarroneando. Por fin se paró y anunció, «Conozco la ciudad como la palma de mi mano. Sé dónde conseguir las cosas». Llevó la camiseta casi una semana sin quitárselo, salvo para ducharse, porque sabía que alguien intentaría robársela. Empezó a hacer negocio con ella. La prestaba a los chicos por unas horas a cambio de pastas de dientes, jabón, comida de almuerzos y cosas así. Al fin de la semana tenía pasta de dientes en abundancia y otros artículos que vendió en el mercado
que había cerca del centro. El día después de la visita a la ciudad, fui al hospital inmediatamente después de clase y esperé a Esther. Se sorprendió al verme esperándola en los escalones. Me acarició la cabeza y dijo: «Tengo buenas noticias. Han llegado los resultados de las pruebas. El médico dice que no tienes nada grave. Solo hay que procurar tomar unas medicinas y dentro de unos meses te harán otra revisión». Abrió la puerta y la seguí sin decir palabra. Ya sabía lo que quería. Me dio la cinta de Bob Marley y el Walkman, junto con un cuaderno y un bolígrafo muy bonitos. «Apunta la letra de las canciones que te gusten en el cuaderno y aprenderemos a cantarlas juntos, si te apetece». Se fue a hablar por teléfono. ¿Cómo sabía que me gustaba apuntar la letra de las canciones?, pensé, pero no se lo pregunté. Tras terminar la rehabilitación, supe que Esther sabía todo aquello a través de la informal escolarización del centro. En las breves clases a las que asistíamos, nos habían hecho rellenar cuestionarios a modo de exámenes. Las preguntas eran generales al principio. No provocaban recuerdos difíciles. ¿Qué clase de música te gusta? ¿Te gusta la música reggae? En caso afirmativo, ¿quién te gusta? ¿Por qué escuchas música? Esta era la clase de preguntas de las que hablábamos en clase o respondíamos breve por escrito. Después daban nuestras respuestas a las enfermeras o a quien estuviera a cargo de las sesiones individuales de asesoramiento. Empecé a esperar con anhelo la llegada de Esther por la tarde. Le cantaba los fragmentos de las canciones que había memorizado aquel día. Memorizar letras me dejaba poco tiempo para pensar en lo que había pasado en la guerra. A medida que cogía confianza con Esther, le hablé sobre todo de las letras de Bob Marley y de Run DMC. Ella básicamente escuchaba. 2 veces a la semana venía Leslie y repasaba las letras conmigo. Le encantaba contarme la historia del rastafarianismo. Y a mí me chiflaba la historia de Etiopía y el encuentro de la reina de Saba y el rey de Salmón. Me sentía identificado con la larga distancia que había recorrido y su determinación en llegar a su destino. Deseaba que mi viaje hubiera estado tan llenado de contenido y alegría como el suyo. Sucedió una noche después de dormirme, leyendo la letra de una canción. Hace meses que no dormía bien, y hasta entonces había logrado evitar las pesadillas, manteniéndome ocupado día y noche a base de escuchar y escribir letras de las canciones de Bob Marley. Pero aquella noche tuve una pesadilla diferente de las anteriores. Empezaba bañándome en un río en Maturgon con mi hermano Junior. Nos zambullamos hasta el fondo y sacábamos ostras. Las colocábamos sobre una roca y volvíamos a zambullarnos hasta el fondo. Competíamos entre nosotros. Al fin Junior había sacado más ostras que yo. Volvimos corriendo a casa para cenar, echando una carrera. Cuando llegamos, la comida estaba en los casos, pero no había nadie. Me volví a preguntarle a mi hermano qué pasaba, pero él se había ido. Estaba solo y estaba oscuro. Busqué una lámpara y la encontré, pero tenía miedo. Me sudaba la frente. Llevé la lámpara a la sala, donde había una caja de cerillas sobre la mesa. Incendié la lámpara y en cuanto la habitación se alumbraba, vi a hombres de pie por todas partes. Me habían rodeado en la oscuridad. Les vi el cuerpo, pero no la cara, que era más oscura, como si fueran seres andantes sin cabeza. Algunos iban descalzos y otros llevaban botas de ejército. Todos llevaban pistolas y cuchillos. Empezaron a disparar, a cuchillar y a cortarse el cuello unos a otros. Se levantaban y se volvían a matar. Su sangre empezó a llenar la habitación, subiendo como una rápida marea. Gemían, provocándome una inmensa angustia. Me tapé los oídos para no oírlos, pero empezaba a sentir su dolor. Cada vez que se acuchillaba a uno, lo sentía más intensamente. Vi que la sangre brotaba de mi cuerpo como la de la víctima. Me eché a llorar viendo cómo la habitación se llenaba de sangre. Los hombres desaparecieron y la puerta se abrió inmediatamente, dejando salir la sangre como una torrente. Salí fuera con la sangre alrededor y vi a mi madre, mi padre y mi hermano mayor y mi hermano menor. Me sonreían como si nada hubiera ocurrido, como si hubiéramos estado juntos todo el tiempo. «Siéntate, Liante», decía mi padre. «No le hagas caso», dijo mi madre. Me senté mirando a mi padre, pero no podía comer con ellos. Estaba entumecido y mi familia no parecía darse cuenta que me iba lleno de sangre.
Empezaba a llover y mi familia corría a refugiarse a la casa y me dejaba solo afuera. Me quedaba un rato bajo la lluvia, dejando que el agua me enjuagara la sangre. Me levantaba para entrar en la casa, pero ya no estaba. Había desaparecido. Estaba mirando desorientado a mi alrededor cuando me desperté del sueño. Me había caído de la cama. Me levanté y salí afuera y me senté en el porche mirando la noche. Seguía desorientado porque no sabía a ciencia cierta si había estado soñando. Es la primera vez que soñaba con mi familia desde que había empezado a huir de la guerra. La tarde siguiente fui a ver a Esther y ella se dio cuenta de que algo me preocupaba. ¿Quieres echarte?, me preguntó casi en un susurro. He tenido un sueño esta noche. No sé cómo interpretarlo, dije, sin mirarla. Se acercó y se sentó a mi lado y preguntó, ¿te apetece contármelo? No le contesté. Puedes hablar en voz alta como si yo no estuviera. No diré nada, solo si me lo pides. Se quedó en silencio a mi lado. El silencio duró un buen rato, pero por alguna razón empecé a contarle el sueño. Al principio se limitó a escucharme, después empezó a hacerme preguntas para hacerme hablar de la vida que llevaba antes y durante la guerra. Nada de eso es culpa tuya, decía siempre con firmeza al final de todas las conversaciones. A pesar de que había oído esa frase a todos los miembros del personal y francamente la odiaba, aquel día empecé a creérmela. Era el tono de sinceridad de ser lo que hizo que me penetrara por fin por la cabeza y el corazón. Eso no me hizo inmune a la culpa que sentía por todo lo que había hecho. Sin embargo, aliviaba la carga de mis recuerdos y me daba fuerzas para pensar en las cosas. Cuanto más hablaba de mis experiencias con Esther, más me angustiaban los detalles horribles, aunque procuraba disimularlo. No confiaba por completo en ella. Me gustaba hablar con ella porque no me juzgaba por lo que había hecho. Me miraba con los mismos ojos acogedores y la misma sonrisa amable que me decía que solo era un niño. Una noche me llevó a su casa y me preparó la cena. Después de cenar fuimos a dar un paseo por la ciudad. Fuimos al muelle al final de Radon Street. Aquella noche había una luna y nos sentamos en el malzón y contemplábamos. Le hablé a Esther de las formas que solía ver en ella cuando era pequeño. Se quedó fascinada. La contemplamos y nos escribimos las formas que veíamos. Vi a la mujer acunando a su bebé, como siempre. De vuelta a la casa dejé de mirar las luces de la ciudad. Miré el cielo y sentí que la luna nos seguía. Cuando era niño, mi abuela dijo que el cielo habla a los que miran y escuchan. En el cielo siempre hay respuestas y explicaciones para todo, cada dolor, cada sufrimiento, alegría y confusión, dijo. Aquella noche deseaba que el cielo me hablara. Fin de capítulo 17.